hablar sobre el tema de trabajo, energía y potencias mecánicas. Primero que nada, vámonos con lo que es el trabajo mecánico. Todo el mundo hemos oído hablar del trabajo, pero el trabajo social, digámoslo de esa manera, el trabajo es una actividad que realizan las personas por el cual reciben normalmente una remuneración económica a cambio. En otras ocasiones no es así, ¿verdad? Pero bueno, el trabajo lo relacionamos con eso. En física es diferente. En física se le llama trabajo mecánico y es una magnitud escalar producida cuando una fuerza mueve un cuerpo en su misma dirección. Es decir, si yo le aplico una fuerza a un objeto y lo muevo, entonces estoy realizando un trabajo mecánico. Pero si le aplico una fuerza a un objeto y no lo muevo, entonces no estoy haciendo trabajo, aunque me canse. Dice también aquí, una fuerza realiza un trabajo solo cuando desplaza a un cuerpo en su misma dirección. Tiene que ser en la misma dirección. Si yo tengo un objeto que se está moviendo hacia acá y yo le aplico una fuerza todavía más y se mueve más rápido, más distancia, estoy ayudando con mi trabajo. Si lo aplico hacia acá, entonces estoy deteniéndolo, es un trabajo negativo. Pero si el objeto se mueve para allá y yo le aplico una fuerza para arriba, entonces esa fuerza no realiza trabajo, si el movimiento sigue siendo hacia adelante. Por eso dice aquí, solo cuando desplaza a un cuerpo en su misma dirección. El valor del trabajo se obtiene al multiplicar el valor de la fuerza por la distancia. Mucho valor, ¿verdad? El valor de la fuerza por la distancia en su misma dirección. Entonces, nada más para ponernos bien en tono, ¿sí? Si yo le aplico una fuerza a este borrador y lo muevo así, entonces sí realiza un trabajo. Pero si yo le aplico una fuerza a este muro y me puedo estar aquí casi morir aquí del esfuerzo y todo, pero no lo muevo, entonces mi fuerza no realizó trabajo. Eso es en física. Para calcular el valor se multiplica la fuerza por la distancia, la fuerza en la dirección del movimiento. Por lo tanto, caso 1, tengo un objeto aquí, le aplico una fuerza hacia la derecha y el objeto se mueve hacia la derecha, están en la misma dirección, el trabajo es fuerza por distancia, todo. Caso número 2, yo tengo un objeto aquí, le aplico una fuerza pero inclinada, es como si lo jalara o lo empujara. Por ejemplo, si yo quiero mover este pizarrón y le aplico una fuerza así, yo le estoy aplicando una fuerza inclinada. Entonces, esa fuerza yo la voy a descomponer en sus dos proyecciones. La Fx, que es F por coseno del ángulo, y la Fy, que es F por seno del ángulo. La Fx hacia acá, Fy hacia acá. Esto ya lo vimos en vectores. Si este objeto se movió en esta dirección, entonces para calcular el trabajo yo necesito multiplicar la fuerza en esta dirección por esa distancia. Entonces sería F por coseno del ángulo por distancia. Caso número 3. Aquí hay un objeto que se mueve en esta dirección. Seguramente ya se venía moviendo porque yo le apliqué una fuerza hacia arriba, pero el objeto se siguió moviendo para acá. Esta fuerza no realizó ningún trabajo porque no está en la dirección del movimiento. Y caso número 4, tengo un objeto al cual le aplico una fuerza hacia arriba, lo levanto. Entonces se supone que para levantar un objeto, lo mínimo de fuerza que le tengo que aplicar es su mismo peso. Si no, pues cómoda, si le aplico menos fuerza que su peso jamás lo voy a levantar. Entonces, si no te dicen cuánta fuerza se le aplicó para levantarlo, tú tomas como si fuera el mismo peso. Entonces, esta fuerza levantó a este objeto una distancia que le llamamos altura, y para calcular el trabajo es esa fuerza por esa distancia, o lo que es lo mismo, el peso por la altura. Las unidades de trabajo. Si la fuerza se mide en newtons y la distancia en metros, el trabajo resulta en algo que se llama un joule o julio. En algunos libros le llaman julio, en otros le llaman joule. Total, nosotros le ponemos J y se acabó. Si la fuerza está en dinas y la distancia en centímetros, el trabajo resulta en algo que se llama un ergio, como Sergio de un ranchero. Ergio, ergio.
así mero, y se dice erg. Y si la fuerza está en kilopondios y la distancia en metros, entonces el trabajo sale en kilopondios por metro. No hay un nombre especial para eso. Eso es el trabajo mecánico. ¿No dices kilopondímetro? Sí, kilopondímetro. Ahora vamos con la potencia mecánica. La potencia mecánica que nosotros le vamos a poner pot, porque si le ponemos P se puede confundir con presión. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. O sea, una fuerza tiene una cierta potencia. Esa potencia es qué tan rápido hizo el trabajo. Por decirles algo, yo tengo un carro, un Mustang alterado y etcétera, ¿verdad? Y un bochito viejito, ya cansado. Los dos pueden llegar a correr a 100 kilómetros por hora. Pero pues obviamente el que va a llegar más rápido es el Mustang. Entonces, los dos pueden hacer ese trabajo de llegar a 100 kilómetros por hora, recorrer una cierta distancia. Pero ¿quién lo hace más rápido? El Mustang. El Mustang es más potente que el bocho. Yo puedo levantar un objeto. El trabajo, si recordamos aquí el trabajo, cuando levantas un objeto lo puedes calcular el peso por la distancia. Si yo levanto un objeto, por ejemplo, un saco de cemento hasta el segundo piso, me voy por las escaleras, entonces lo levanto y lo levanté una cierta distancia. Pero si lo pongo en un elevador, el elevador lo sube más rápido. Entonces, es el mismo trabajo, pero el elevador es más potente. La potencia se calcula dividiendo el trabajo entre el tiempo. Como trabajo es fuerza por distancia, entonces la potencia es fuerza por distancia sobre tiempo. Y como la distancia sobre el tiempo, esto de aquí, es la velocidad, recuerdan MRU. Entonces la potencia es igual a fuerza por velocidad. Las unidades. Trabajo en joules. Aquí casi siempre se trabaja en el sistema internacional. Trabajo en joules, tiempo en segundos, fuerza en newtons, distancia en metros, velocidad en metros por segundo. Entonces, si tenemos todas estas unidades, la potencia resulta en algo que se llama el watt. ¿Sí? Como los foquitos. Tú dices 10 watts, 15 watts, 60 watts es la potencia del foco. La potencia se mide en watts, pero esa unidad es muy pequeña, por lo que normalmente no se usa. Se usa más bien algo que se llama el kilowatt, que son 1000 watts, o bien otra que hemos oído mucho en los motores y todo eso, que se llama el caballo de fuerza. HP, por sus iniciales en inglés. Horsepower, caballo de potencia. Entonces, la potencia se puede medir en watts, pero normalmente se mide en kilowatts o en HPs. Aquí tenemos nosotros algunas equivalencias que nos van a servir muchísimo en este tema. Joules energios, kilopontios a newtons, newtons a dinas, kilowatts a watts, que pues este es muy fácil, un kilowatt son 1000. Un caballo de potencia son 746 watts. Y esto, un CB, es algo que se usaba antes mucho, que es el caballo de vapor. Es muy parecido al caballo de potencia, solo son 10 watts menos. Un caballo de vapor son 736 watts. Muy bien, esa es la potencia. Por último, la energía mecánica. Bueno, primero que nada vamos con la energía en general. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo. Por eso cuando tú llegas a algún lugar y andas así como que, ay, no puedo, no traigo ganas de hacer nada, ay, todo chiplote acá. Se dice que trae muy poca energía. ¿Cuánto trabajo puedes hacer cuando andas así? Casi nada. Pero cuando llegas, vamos, órale, ¿qué hacemos? Vamos a mover eso para allá, eso para acá. No, canijo, este cuate, ¿cómo trae energía? Puedes producir mucho trabajo, puedes mover muchas cosas. En física es energía mecánica, bueno, pero la energía en general, la energía es la capacidad de los cuerpos para producir un trabajo. Hay muchos tipos de energía. La energía solar, la que nos proporciona el sol. Cuando a nosotros nos dan los rayos solares agarramos energía. Estás agüitadón, estás ahí, sales al sol y como que, órale,
agarras power, ¿verdad? La nuclear, que es cuando el núcleo del átomo se despedaza, que salen los neutrones de los protones, etcétera. La energía química, que es por ejemplo en las pilas AAA, AA de 9 volts, etcétera. La energía calorífica, las que nos proporciona el calorcito. La energía eléctrica, que es la que hace prender focos, la que hace prender teles, etcétera. Y hay una que se llama la energía mecánica, que es la que vamos a estudiar en este tema. La energía mecánica es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo, ya sea por su velocidad o por su posición. La energía mecánica se va a dividir entonces en dos, una que es por la velocidad y otra que es la posición. La energía cinética es la capacidad para producir trabajo por la velocidad. Se calcula multiplicando masa por velocidad al cuadrado entre 2. Un objeto que tiene poca velocidad puede producir poco trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un carro y vas a 10 kilómetros por hora y le pegas a un bote que está ahí grandotote. ¿Qué tanto lo puedes mover a 10 kilómetros por hora? Pues a lo mejor, fuerza, distancia, pequeña. Pero si vienes a 100 kilómetros por hora y le pegas al mismo bote, seguramente lo vas a mover mucho más. Entonces, entre más velocidad hay más trabajo producido, entonces tienes más energía. La energía cinética es la capacidad de producir trabajo por la velocidad. Y la energía potencial es la capacidad para producir trabajo por la posición en la que se encuentra un objeto. La fórmula es energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, la posición, o bien como masa por gravedad es el peso, es peso por altura. Por decir algo, tú tienes una piedrita o algo ahí, ¿ya? Y te subes al segundo piso y la detienes. Y la sueltas. Si le pegas a algo que está ahí abajo, pues lo mueves. Pero si estás en el quinto piso, la misma piedra, tienes mucha más altura, entonces puede producir más trabajo. Otro ejemplo también muy clásico es el del resorte. Si tú tienes un resorte y lo aplastas, digamos, hasta la mitad, le pones una piedrita, lo sueltas, la piedrita sale como hasta por aquí, por decir algo. Pero si lo aplastas completamente, lo sueltas, la piedra sale más lejos. Es capaz de producir más trabajo dependiendo de la posición. Entonces, esas son energía cinética y potencial. La energía mecánica, entonces, es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Aquí lo tengo. Y como la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo, entonces las unidades pues son las mismas que el trabajo. ¿Cuánto trabajo puedes producir? 20 joules. Ah, esa es tu energía. También en joules, obviamente. Entonces, en el sistema internacional, si tengo yo todas estas variables en el sistema internacional, es decir, kilogramos, metros, metros por segundo al cuadrado, metros por segundo, etcétera, puros metros, segundos, kilogramos, entonces la energía me sale en joules. Como estaba por acá, igual que el trabajo. Si tengo en cambio en el CGS gramos, centímetros, dinas, entonces la energía me sale en ergios. Como acá. Y si lo tengo en el sistema técnico, la masa en UTMs y luego metros, metros por segundo, kilopondios, entonces me sale en kilopondímetros. Esa es la energía mecánica. Vamos a hablar sobre algo que se llama la ley de la conservación de la energía. Realmente es la ley de la conservación de la masa y la energía porque son las dos juntas. Sabemos que la cantidad de energía presente en todo el universo es una sola y la cantidad de masa también es una sola. Se están convirtiendo unas a otras. La masa se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en masa. Así rapidísimo. Por ejemplo, la teoría del Big Bang para la creación del universo nos dice que al principio solamente había energía concentrada y de repente hubo una explosión y se produjeron muchas masas. Pero esas masas que se produjeron agarraron energía, entonces bajó la energía, subió la masa, pero la cantidad total de las dos seguía igual. Y bueno, eso es nada más para ubicarnos un poquito.
La masa se puede convertir en energía y la energía en masa. Fíjate, por ejemplo, cuando nosotros comemos masa. ¿Y qué nos proporciona a nuestro cuerpo? Nos proporciona energía. Si no comemos, entonces no tenemos energía. Entonces la masa la convertimos nosotros, la procesamos y la convertimos en energía. Y es la misma cantidad. Entonces energía y materia o masa pues van ligados. Esta ley nos dice, esta ley afirma que en un sistema aislado, tiene que ser un sistema aislado, obviamente si el universo pues es un sistema totota, ¿eh? Nuestro cuerpo es otro sistema. Y si están aislados, es decir, no haya pérdidas de energía o de masa, en un sistema aislado, la cantidad de energía presente, les puse aquí energía porque estamos hablando de energía, pero es energía y masa. Yo voy a hablar únicamente de energía. Esta ley afirma que en un sistema aislado la cantidad de energía presente no cambia, no se crea, no se destruye, pero sí se puede transformar. Nosotros estamos hablando ahorita de la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética, que es la que tienen los cuerpos por su velocidad, y la energía potencial, que es la que tienen los cuerpos por su posición. Entonces, aquí les puse un pequeño ejemplito. Vamos a suponer que aquí tenemos a un fulano que está encima de un edificio o de algo ahí, ¿verdad? Está medio alto y tiene una piedra o una pelota por aquí. Al principio la tiene detenida. Entonces, ¿cuánto es su energía cinética? La energía cinética es la del movimiento. Si la tiene detenida, el movimiento es cero, entonces tiene cero energía cinética. Pero la energía potencial, que es la de la altura, pues sí tiene bastante. Vamos a suponer que tiene 100 que no sé, joules, lo que sea. Entonces, si nosotros sumamos energía cinética más energía potencial, pues tenemos 100. La suelta y esta pelota empieza a agarrar velocidad, por lo tanto ya la energía cinética no es cero, empieza a subir, pero empieza a perder altura, por lo tanto la energía potencial empieza a bajar porque tiene menos altura. Y vamos a suponer que aquí en este punto trae una energía cinética de, vamos a suponer, 20. Entonces, ¿de cuánto será su energía potencial? 80. 80, muy bien. Para completar la energía mecánica de 100, que se supone que no debe cambiar. Se está transformando la energía, pero la total sigue igual. A la mitad del camino, más o menos, a lo poquito más, poquito menos, no sé, estamos hablando de esto, es hipotético, ¿eh? Vamos a suponer que aquí traemos una energía cinética de 50. Entonces, la energía potencial, ¿de cuánto debe ser? 50. De 50, porque la energía total, que es cinética más potencial en este sistema, debe seguir dando 100. Sigue la pelota cayendo, sigue agarrando velocidad, ya aquí lleva más velocidad, por lo tanto su energía cinética es mayor. Vamos a suponer que aquí es 70. Y la energía potencial, ¿cuánto va a ser? 30. 30. Y entonces sumadas me dan una energía mecánica de 100. Y un instante antes de pegar en el piso, la energía cinética completa es de 100, porque la energía potencial, si ya tiene altura 0, la energía potencial es 0, entonces la energía cinética es 100, para que sumadas me sigan dando 100. Choca y ya se detiene y tú dirás, ¿y ahí qué pasó? Esa energía cinética que traía y la potencial ahora se convierten a otro tipo de energía, que es, por ejemplo, la energía calorífica. ¿Nunca te han dado una cachetada? ¿O nunca te han dado un trancazo así bien puesto? ¿O un manazo aquí o un manazo acá o algo? Pégate así. ¿No sientes calor? Bueno, pues esta energía cinética y potencial que pegó aquí, de 100 joules o lo que sea, se convierte en energía calorífica, entre otras, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esa energía se disipa y se va en el ambiente.
ya se sale de nuestro sistema. Nuestro sistema era este. Pero pues la cantidad total sigue siendo la misma. Muy bien, esa es la ley de la conservación.